Ya niños, niñas, comienzo entonces la clase, la vamos a proyectar nuevamente. Vamos a agrandar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Rectas paralelas y perpendiculares en un plano. Entonces ya sabemos lo que son rectas paralelas, ¿cierto? Ya sabemos lo que son una recta perpendicular. Entonces, el objetivo vamos a identificar rectas paralelas y perpendiculares en elementos de la vida cotidiana. Esto es bastante importante, son algunos conceptos, ¿ya? Conceptos básicos de geometría que hemos ido viendo desde cuarto básico y es importante volver a retomar, volver a recordar. Entonces, tenemos una columna que son las figuras, la descripción, un ejemplo, cómo se lee, cómo se escribe, ¿ya? Entonces, la figura, por ejemplo, tenemos el punto, ¿ya? Que es una posición en el espacio. O sea, un punto es, por ejemplo, eso sería un punto. Ahí. Eso es un punto. En este caso le colocamos W. Puede ser punto A, punto B, punto C, cualquier letra del abecedario. En este caso, un punto es eso. Ahí en azul. Un poquito más abajo. Ahí. Eso es un punto. Un punto en el espacio. Un punto en el plano. ¿Ya? También tenemos la recta, que es un conjunto infinito de puntos que se extienden en ambas direcciones. Entonces, es un conjunto de puntos, o sea, tengo puntos, ¿cierto? Y todos esos puntos se unen, todos esos puntos se unen, ¿cierto? Y forman una recta, y tiene una flecha para ambos lados. ¿Qué quiere decir esa flecha? ¿Qué quiere decir eso? Que es infinita para ambos lados. Entonces una recta es infinita. Una recta es infinita. ¿Ya? Es una serie de puntos que se extiende y es infinito. Entonces ya sabemos lo que es una recta. En este caso tenemos ahí una recta DC. Puede ser recta AB, recta XY, pero le damos un nombre y es infinita para ambos lados. No tiene fin, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo. No tiene fin la recta. ¿Ya? Después viene el segmento, es una parte de la recta. Esa sí tiene dos extremos. El segmento tiene dos extremos. O sea, no tiene fin, no es infinita. Entonces, por eso ahí vemos la recta que es solamente una línea. ¿Ya? Es un segmento, es una parte de la recta. Ejemplo, tengo mi recta ahí, ¿cierto? Y el segmento sería una parte de ella. Por ejemplo, ahí, esa línea. Ahí ocupamos un trozo, un espacio de esa recta. Eso sería un segmento, una parte de esa recta infinita. Entonces, ahí está con rojo que tiene un inicio y tiene un fin. ¿Ya? Luego tenemos el rayo. ¿Ya? El rayo es una parte de una recta que tiene extremo y se extiende hasta el infinito en una dirección. O sea, el rayo tiene un inicio y es infinita. Ahí está el inicio. Inicio. Y luego es infinita. No va a terminar nunca. Eso es un rayo. ¿Ya? Y tenemos el plano. En la superficie lisa que se extiende indefinidamente. O sea, el plano es una parte, ¿cierto? Donde podemos dibujar y es infinita para todos lados. ¿Por qué es infinita? Porque si yo quiero dibujar una recta, ¿cierto? Quiero dibujar una recta, mi plano me permite dibujar y no tiene final, no tiene fin, es infinito nuestro plano. Entonces, esos conceptos básicos los tenemos que tener en claro, porque si vamos hablando, por ejemplo, una recta,
Ah, ya sabemos que la recta es infinita. Si hablamos de un segmento, sabemos que el segmento lo tengo que dibujar de esa manera. Una recta la tengo que dibujar de esa manera. Un rayo lo tengo que dibujar de esa manera. Un segmento, ¿ya? Entonces, vamos copiando en el cuaderno para que tengamos claro. Un tiene dos extremos y es parte de una recta. Un está compuesto de dos semirrectas que tienen un extremo en común. Un es una ubicación exacta en el espacio, que es la marca más pequeña que podemos dibujar. Un es una parte de nuestra recta que tiene un extremo y un punto en solo una dirección. Un tiene muchos puntos y continúa en dos direcciones opuestas. Está súper fácil. Recta, hablamos. Segmento, hablamos. Del rayo también hablamos. Del ángulo, no hablamos, pero nosotros sabemos trabajar ángulos. Y del punto también hablamos. Vamos copiando. Ahí voy a dar 5 minutitos para que copiemos, porque esto necesito que se lo aprenda. El que termine me empieza a ayudar a completar. El que tenga ya alguna respuesta, me la va mencionando y vamos completando. ¿Quién yo? Yo. Diego, no. Matías Osorio. Sí. Ya, Matías. La primera es: un ángulo tiene dos extremos y es parte de una recta. Un ángulo tiene dos extremos y es parte de una recta. ¿Seguro? A ver si volvemos atrás. ¿Será un segmento, Matías, o no? Mira lo que dice el segmento. Parte de una recta que tiene dos extremos. Un segmento. Sí, me equivoqué, era un segmento. ¿Ya? Pero bien, bien. Eso es intentarlo, ¿no? Equivocándose, vamos a ir aprendiendo. Entonces la primera, aquí le vamos a colocar un 1. ¿Ya? Ahí sí. Profe, Dígame, Quesada, la tercera un punto. la tercera, un punto. Diría, un punto es una ubicación exacta en el espacio, es la más pequeña que podemos dibujar. Excelente. Entonces el punto sería, acá le vamos a dar el número 3, perdón, 5. Y acá iría 5. Ahí. ¿Cuál más?
Profe, Dígame. la segunda, un ángulo. La segunda, un ángulo está compuesto por dos semirrectas que tienen un extremo en común. Excelente. Esa no la teníamos en la anterior, pero si la vamos descartando, ninguna de las definiciones aparece en la presentación anterior, en la pantalla anterior. Entonces, si la sacamos como por descarte, diciendo está compuesta por dos semirrectas, ya sabemos que son semirrectas y comparten un punto en común. O sea, ahí logramos formar un ángulo. Entonces, ahí la segunda sería un ángulo. Aquí vamos a escribir ángulo. Ahí. Bien. Profe, Dígame. la última es una recta. Tiene muchos puntos y continúa en dos direcciones opuestas. O sea, infinita. Bien, una recta, excelente. Nos faltaría la del centro. ¿Qué sería? El rayo. El rayo. El rayo. El rayo, que es una parte de una recta que tiene un extremo, ¿cierto? Tiene un extremo y luego viene lo infinito. Bien, el rayo. Si no alcanza a copiar, necesito que coloque en su cuaderno en orden la lista: segmento, ángulo, punto, rayo, recta. Después para Yo que le lo saqué una complete. foto con el teléfono, profe. Bien, después para que lo complete cuando le envíe la presentación. ¿Ya? Vamos, continuamos. Rectas paralelas y perpendiculares. Cuando graficas dos o más ecuaciones lineales, esto es una definición, después lo vamos a ir conversando, lo vamos a ir resumiendo para ir entendiendo. Cuando graficamos dos o más ecuaciones lineales en el plano de coordenadas, ya sabemos lo que es un plano de coordenadas, ¿cierto? Cuando tenemos dos rectas, ¿cierto? Hay dos rectas, eso es un plano de coordenadas. Cuando colocamos puntos, generalmente se cruzan en algún punto, ¿cierto? Una coordenada, cruzamos dos puntos. Ejemplo, ahí lo vamos a hacer con azul. Tenemos un punto, lo juntamos con el otro punto de la otra recta y ahí encontramos una coordenada. ¿Ya? Nunca se cruzan, se llaman rectas paralelas. O sea, rectas paralelas es cuando en nuestro plano dibujamos dos rectas, y ellas, como son infinitas, nunca se van a juntar, nunca van a chocar, van a ser infinitas para la dirección que llevan y nunca se van a tocar. Eso es una recta paralelas. Ahí tenemos un par de rectas paralelas. También veremos el caso cuando dos rectas en el plano de coordenadas se cruzan en un ángulo recto. También sabemos lo que es un ángulo recto. O sea, tenemos una recta vertical y una recta horizontal, ¿cierto? Y ambas se juntan en un punto formando un ángulo. Ahí tenemos nuestro ángulo de 90 grados, o sea, tenemos un ángulo recto. Ahí encontramos entonces una recta perpendicular, ¿ya? Ahí encontramos una recta perpendicular. Cuando formamos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, se llama recta perpendicular. Las pendientes de la gráfica en cada uno de los casos tiene una relación especial entre ellas. Entonces aquí vamos a ir viendo ejemplos de la vida cotidiana. Tenemos rectas paralelas. Ya sabemos lo que es rectas paralelas. Ahí tenemos una recta paralela A, una recta paralela B. Ambas tienen su nombre, A y B. Dos o más rectas que están en el mismo plano, pero que nunca se intersectan. ¿Ya? Entonces, tenemos tres dibujos ahí. ¿Quién me podría ayudar? ¿En qué parte de esos dibujos encontramos rectas paralelas? Yo, profe, Dígame, ¿dónde encontramos rectas paralelas ahí?
En donde sale la última de la derecha. Las ventanas, Sí, ¿ya? ¿Dónde están las rectas paralelas ahí? ¿Cuáles serían? la de... Tú dime, a lo mejor la parte de arriba con la de abajo, no sé. Tú dime qué para ti es una... Ahí vemos rectas paralelas. ¿Cuáles serían ahí? Ah, no, esa no, la que sale en gris. La primera, Las Sí. grises no me fían. esos son unos rieles de tren. ¿Esa? Sí, Ay, ay, ay. ¿Cuál serían las rectas paralelas? la que están en los costados. O sea, los rieles. Sí, Los rieles serían rectas paralelas. Bien. sí. Y también, ¿dónde más podemos encontrar rectas paralelas? Los rieles. Bien. Diego Rocha. La segunda. En la segunda, ¿cuál sería las rectas paralelas en la segunda? La que sostiene los escalones. Bien, o sea, las barandas. Las barandas de la escalera, esas barandas también son rectas paralelas porque no se juntan. Bien, Diego. ¿Dónde más? Profe, en la parte de los lados de la ventana, Bien, el marco. O sea, el marco, el marco de sus lados laterales son rectas paralelas porque nos chocan. Y también la parte superior e inferior también son paralelas. Muy bien. ¿Dónde más? Porque podemos repetir algunas. Hay más rectas paralelas que podemos encontrar en esos dibujos. Active su audio y me habla. La de la ventana, pero en medio. La ventana, bien. O sea, podría ser un- una madera de un lado con la madera del centro de esa ventana. Excelente. Vamos, Tomás. Profe. Active su audio y me habla. La Denise va a decir algo primero. Denise, dígame. La escalera, esas cositas para subir. Peldaños, bien, o sea, en la escalera también los peldaños son todos paralelos. Bien, ¿dónde más? Una más. Los peldaños de los rieles. Bien, los peldaños de los rieles, o sea, tenemos ahí los rieles de acero y entre ellos están esos trozos de madera. Bien, excelente. Ahí encontramos entonces varias rectas paralelas. Ahora tenemos rectas perpendiculares. Son dos o más rectas que están en el mismo plano y que se interceptan formando un ángulo de 90 grados. Mire bien, aquí tenemos el dibujo, tenemos una recta que se llama A y una recta que se llama B, ¿cierto? Y formamos un ángulo de 90 grados. Formamos un ángulo de 90 grados. Vamos, en esos tres dibujos, ¿dónde encontramos? Dígame. En el techo de la casa. En el techo de la casa. Pero el techo de la casa, ¿eso me dices tú? ¿Eso? Sí. Pero ahí nos formamos un ángulo de 90 grados. Entonces no es una recta La perpendicular. ventana de la casa. Ahí sí, la ventana de la casa. O sea, la parte de arriba de la ventana con una parte del lado de la ventana. Ahí formamos un ángulo de 90 grados. Excelente. ¿Dónde más formamos un ángulo de 90 grados? En la puerta. En la puerta, bien. Ahí podemos formar también un ángulo de 90 grados. Bien. ¿Dónde más podríamos formar un ángulo de 90 grados? En la mesa. En la mesa, o sea, la pata de la mesa, la base de la mesa, Sí, la base, o sea, la pata de la mesa con la base de la mesa. Bien, ahí tenemos otro ángulo de 90 grados. Uno más. Los lados de la ventana que está al lado de la casa. Los lados de Lo la que está ventana. antes. Bien, sí, eso ya lo hicimos. También podríamos ser la esquina de la casa.
las murallas. O sea, esa parte de la casa, ahí tenemos varias rectas perpendiculares. Todas ellas forman un ángulo de 90 grados. Cada cuadrado de la ventana. Cada cuadrado de la ventana forma un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos una palabra, una recta nueva, que algunos tal vez la conocen, otros no, y hoy día la vamos a conocer. Dice una recta secante, se llama, una recta secante. Por lo tanto, es aquella que corta otra recta o una curva. Puede decirse que dos rectas son secantes cuando disponen de un punto en común. Es muy parecida a las rectas perpendiculares, pero aquí no formamos un ángulo de 90 grados, ¿cierto? En la recta perpendicular formábamos un ángulo de 90 grados. Aquí no formamos ese ángulo, pero sí se cruzan y ahí dice, disponen un punto en común. ¿A qué se refiere un punto en común? Que cuando se cruzan, comparten un punto. Donde chocan, comparten ese punto. A eso se refiere, disponen de un punto en común. Por ejemplo, ahí disponen de un punto, ambas se cruzan. Ahí tenemos otro punto que se cruzaron. Se dan cuenta que ninguna de esas rectas secantes forma un ángulo de 90 grados. Si formase un ángulo de 90 grados, sería una recta perpendicular. ¿Ya? Ahí tenemos ya la diferencia. ¿Qué van a hacer ahí en su cuaderno? Dice, dibuja una letra del abecedario. Una letra del abecedario que se construye utilizando pares de rectas solicitadas y marcadas con color diferente. O sea, ¿qué letra del abecedario tendrá rectas paralelas? ¿Qué letra tendrá rectas perpendiculares? ¿Y qué rectas tendrá oblicuas o secantes? ¿Ya? Aquí le vamos a poner secantes. Profe, yo me sé una. Ahora, pues después me dice. Ya. ¿Ya? Recuerde, la va a dibujar y con otro color va a colocar la recta. ¿Ya? Profe, ¿le puedo sacar una foto con el teléfono? Pero esto igual después lo voy a mandar. Ay, Mejor hágalo ahí en el cuaderno y después lo completa cuando yo le envíe la clase. Porque si... El que terminó me avisa, la muestra a la pantalla para yo revisar. Recuerde colocar con otro color las rectas. Vamos, el que ya tenga letra me avisa. profe, Dígame. tiene que, cuando hacemos la letra, ¿Mm? tenemos que, cuando hacemos la letra en uno de esos tres cuadros, tiene que ser completa, por ejemplo, de rectas perpendiculares, No, solo de eso, no o es tiene solo necesario. tener una. Yo voy a hacer una, pero no me la pueden copiar. Entonces rectas perpendiculares, ya, yo voy a hacer una letra de las rectas perpendiculares. Ejemplo,
Por ejemplo, la letra H. Entonces yo voy a pintar la recta perpendicular. Ahí. Esa sería la letra H y ahí estaría de otro color mi recta perpendicular. Profe, yo. Ya. Profe, la H también puede ser una recta paralela, o sea, los dos de la esquina. La letra H también puede ser recta paralela. O sea, los dos extremos. También nos sirve. Ya. Profe, yo. Ya, Alonso. Dígame. En rectas paralelas, la doble L. Ahí. ¿Cierto? Sí. Bien. ¿Qué otra más? Diego Rocha, active su audio y me habla, porque recuerde que yo no los veo a todos en la pantalla. El último X. La E, ¡ay, muy bien! Ahí tenemos la X. O sea, son secantes. Chocan, comparten un punto. Bien, y no, forman un ángulo de 90 grados. Excelente. ¿Cuál más? ¿Quién más tiene? Vamos, active su audio y me dice. La E perpendicular. ¿Cuál? La La E. E. La E. Bien. Ahí, Profe, la E. Excelente. ¿Qué más? pero yo. Vamos, Denise. La La F. F en perpendiculares. La F también es perpendicular. Muy bien. Excelente, Denise. Vamos, active el audio y me dice. Profe, Dígame. en la última, la W. ¡ay, muy bien! Ahí. Ahí está el punto que comparten. Excelente. ¿Cuál más? La T en perpendicular. La T perpendicular. Bien, Alonso. O sea, Osorio, María Osorio. ¿Cuál Profe, más? la Y en paralelas. La Y en paralelas. Sí, Ahí. pues, porque la parte de arriba siguen para allá. Las dos siguen para allá. Pero ahí dibujé la Y, po. ¿Ah? ¿Seguro que es paralela o yo lo veo que chocan? ¿Qué sería la Y? ¿Qué recta sería? En las perpendiculares tengo la A. Oblicuas. Oblicuas, La, secantes. Ahí iría la Y. Ahí sí. En las perpendiculares tengo la A. Las perpendiculares, la A. Sí. Chocan cuando. Sí, pero recuerda que las perpendiculares tienen que formar un ángulo de 90 grados. Y en este caso, esa A no forma un ángulo de 90 grados. Ahí no tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Cómo es un ángulo de 90 grados? Que lo vimos también el año pasado. Ahí. Eso es un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces la A sería una recta secante. Ahí. Porque comparten un punto. Comparten un punto. ¿Ya? ¿Cuál más? En la del medio, la T. La letra T, bien. Ahí, En la oblicuas, en la M. M, bien. Ahí comparten un punto. Y no forman un ángulo de 90 grados. Muy bien. La N. La N, ¿en dónde? En las secantes, bien. Ahí comparten un punto y comparten otro punto. Excelente. Ahí, muy La bien. Z en oblicuas. ¿Cuál? La Z. La Z en las oblicuas también. Ahí comparte punto. Bien. Ya. Nos queda poquito tiempo. Vamos a observar ese dibujo. Ah, no, no vamos a alcanzar porque hay que responder muchas preguntas todavía. Vamos a ir haciendo un resumen entonces. Entonces lo que vimos, identificamos rectas paralelas y perpendiculares a elementos de la vida cotidiana. Muy bien. En objetos, en figuras,
vimos lo que identificamos rectas paralelas, perpendiculares y rectas secantes. Vimos algunos conceptos básicos, qué es un punto, qué es una recta, qué es el segmento, el rayo y el plano. Trabajamos completando las oraciones con su respectivo concepto, ¿cierto? O sea, logramos saber qué es una recta, qué es un segmento, un rayo, un ángulo y un punto. Definimos rectas paralelas y rectas perpendiculares. Rectas paralelas nunca se van a tocar, son infinitas, nunca se tocan. Perpendiculares forman un ángulo de 90 grados, o sea, chocan, pero forman un ángulo de 90 grados. Y las rectas secantes, que también debemos incluir, no forman un ángulo de 90 grados, pero sí comparten un punto, o sea, chocan. Aquí teníamos las rectas paralelas, ¿cierto? En la línea del tren, los rieles o las tablitas que van formando la línea del tren también son rectas paralelas. En la escalera, las barandas, lo que afirma la escalera son rectas paralelas. Los escalones también son rectas paralelas. En la ventana, el marco de la ventana, también rectas paralelas. Las perpendiculares forman un ángulo de 90 grados. Ejemplo, esa mesita en donde tenemos el centro de la mesa, el palo de la mesa, con la parte de arriba, la base de la mesa, ahí formamos un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Los cuadraditos de la ventana y los extremos de la casa, las esquinas de la casa también son rectas perpendiculares. Y luego agregamos las rectas secantes, ¿cierto? Que son dos rectas que comparten un punto, tienen un punto en común. Estas no forman un ángulo de 90 grados, pero se cruzan. Luego colocamos algunas letras que encontramos con las diferentes rectas. Excelente lo del día de hoy. Voy a pasar lista. Quinto básico, grupo B. Estamos a 24 ya. Vamos, grupo B. ¿Tengo Camila Ocas? Sí. Osorio también. Gianfranco también. Santiago Polanco no estaba. Luis sí. Rayi también. Daniel Ramsey no. No. Lauren Rifo tampoco. Diego Rocha sí. Juliana también. Alonso también. Cristina Sánchez también. Segoya igual. Tomás Silva también. Sí. Antonia Torres. ¿Estaba la Antonia Torres? No. No. Ya. Vallejo sí. Villegas también y Zapata igual. Niños, se va a cortar. Así que cuídense mucho. Próxima clase continuamos. Que estén bien. Profe. Chao, Chao, chao. niños. No, profe. Chao.